evento está siendo grabado. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar la mesa redonda, la conversación de hoy día. Esto va a ser una sesión para pensar de manera, desde el punto de vista editorial, con una colega que sabe muchísimo acerca de lo que es hacerle seguimiento a la desinformación en medios, plataformas de medios sociales en español. Yo soy Sandy, como ya saben. Y lo que queremos ver es qué es lo que ha originado este seminario, este evento de hoy día. Fue una iniciativa que nos han pedido que coordinemos para intentar identificar aquellas cosas, aquellos mitos que son los más peligrosos, aquellas mentiras, el uso de la mala información que está circulando en muchas comunidades que hablan español, particularmente en vecindarios que hablan español, y esto es en cuanto a COVID-19 y las vacunas. Hemos hablado, nos hemos puesto en comunicación y estamos organizando información con mucha gente en esta llamada. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar de acuerdo en participar. Como ustedes saben, esto es toda una especie de hermandad o un entorno en el cual esperamos producir, publicar, poner al aire este segmento, por lo menos un segmento, una historia que realmente describa y revele no solamente estos temas de mala información, los mitos sobre ello, sino que también tenga un impacto que permita evitar esto como un peligro a nuestras comunidades al permitir que circulen estas historias. Entonces, muchas de ustedes han tenido ideas excelentes y queremos compartir muchas de esas ideas hoy y describir durante esta semana, tal vez si pueden mandarme un resumen de las ideas que tienen, en las cuales piensan centrarse para poder compartirla con Yunira Menera y Pilar aquí en IMS. Tenemos más o menos 2 o 3 semanas para producir esto y pensamos que esto sería de gran ayuda. El poder escuchar directamente primero de Pilar Marrero en su experiencia haciéndole seguimiento a la desinformación y luego de Cameron Hickey, que durante los últimos 2 años ha sido un gran recurso en la cobertura de desinformación. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera que no exagere o sea algo sensacionalista que termine siendo, o sea, que termine haciendo que la gente crea cosas que no son? Es un proyecto emocionante, pero también tengo que decir que no es fácil. Entonces vamos a empezar con Pilar ahora y lo que ella ha visto, aquellos errores que hemos hecho al cubrir estos errores que hemos cometido al cubrir este tema. Y luego estaremos con Cameron. Cameron es director del proyecto para la transparencia algorítmica en su campaña para la ciudadanía a nivel nacional, que es una organización sin fines de lucro a nivel nacional. Y él seguro hoy ya va a mencionar esto. Y luego vamos a pasar a ustedes con cualquier pregunta que puedan tener y vamos a pedirles que hagan preguntas si las tienen, compartan ideas sobre historias que puedan tener y luego escucharemos nuevamente de Cameron, Pilar y otras personas que con la meta de hacer como lo que le llaman un brainstorm, una tormenta de ideas, ¿no? Conversar y compartir ideas en esta asignación de manera en que podamos trabajar de manera colectiva para poder apoyarnos
entre nosotras y going forward nosotros, with our individual fellowships. en lo que vamos So adelante let me con start with nuestro you, Pilar, trabajo. Déjeme and empezar con Pilar. thanks for sharing your last 2 years' experience with Gracias por us, compartir Pilar. tus últimos 2 años de Hi experiencia everyone. en This is esto, Jane Pilar. Marie. Thank you Hola, for hola a the todas y todos. introduction and the chance to Gracias por tu speak. This is presentación y a la topic that I love. oportunidad de poder hablar. Es un tema que It's me, difficult in this treatment, interesa. like you said. I can Es only talk about my difícil own y hay que experience. tener cuidado. Uno I tiene learned a que, lot from yo puedo Cameron hablar and acerca de mi Caitlin and experiencia y he and other folks in aprendido this project. muchísimo de Cameron, Um, we started Caitlin y working. otras I want to personas. talk a little bit about how we started working on Y this information. quiero We hablar un started poquito acerca de investigating cómo empezamos a trabajar EMS con and el tema de ATI desinformación con at the ATI beginning of 2020, and we were EMS al supposed to be inicio de training 2020. Se supone to que estábamos entrenando track para this information on the census. hacerle seguimiento a la desinformación en el And census. No sé si right se away, acordarán del we started census. working on the Y apenas census, and empezamos a then trabajar con lo del censo, and empezó la pandemia. everything in Y social media todo and around us became en redes pandemic sociales y en information nuestro and alrededor disinformation. se trataba de la And that pandemia, was la información, desinformación. there was Y a eso turning fue point, I think, by un punto de World quiebre, Health digamos, Organization, which is para lo que es la um, Organización de la Salud infodemia. Mundial. It's a Y chemical también hubo nature una especie de of infodemia, una pandemia de misinformation información y that también we de have. desinformación Chances are, if que you're nos hearing a rodeaba. myth, if you're Si hearing es que someone ustedes say escuchan un mito, si something escuchan like, a "Oh, alguien que les dice take the algo, que dice, vaccine, oh, take the vaccine," no quiero que me den la vacuna porque la vacuna for resulta example, que le cardiac está dando a problems la from the gente vaccine, problemas cardíacos, is it por wasn't so decir, fast. It was a little too o la hicieron slow, demasiado et rápido, cetera, et fue cetera. desarrollada Chances are that con demasiada that velocidad. person heard it Lo más from probable someone es or que from aquella persona lo haya escuchado de otra someone persona y who esa de gives otra you persona y a otra, piece of y así. information Que han estado on pasando social media. algo de información en redes Some of the sociales, networks that usualmente. are open are Algunas easier to track, redes and you can son más see fáciles es más fácil hacer el seguimiento y se encuentra el origen de algunas cosas. Algunas son más difíciles. Y Cameron but es a lot of the stuff experto you en will esto. hear from Podrá people explicar un poco más, that pero muchas de las cosas que van a escuchar find de us, let's gente de say, su familia, su is comunidad, coming from sus social vecinos, media, viene de and it las might redes be from sociales previous y beliefs that people had, tal vez será de or from creencias stories anteriores que la gente that puede haber unfortunately tenido take o de advantage gente de of tu comunidad others. que a veces Um, quiere aprovecharse de so otras personas también. there was a lot Por going tanto, ha right away habido in the mucho que beginning, and escuchamos some of these myths al are still inicio, apenas around. empezó la pandemia. Algunos de Still estos mitos exist. There are continúan, people who still believe existen COVID aún. Hay didn't gente que exist. todavía piensa que There are COVID people who no still existe. believe COVID Hay is gente que related to todavía war. There are piensa people who que es una still, gripe y hay gente que todavía have piensa even expanded their belief that que vaccines are incluso han harmful. ido más allá con el hecho de que las I vacunas can resulta understand que why son, this has happened. pueden So hacer this daño. Algunas disinformation eran contra only vacunas grew over the last 2 years. desde antes And de la pandemia, pero esto ha crecido en los últimos 2 años y sabemos que cuando cubrimos cualquier tema, cualquier problema, inmigración, por ejemplo, cubierto esto por mucho tiempo, hubo muchos supuestos hechos en la información que se reportaba todo el tiempo en redes sociales y los medios regulares, ¿no? Acerca de inmigración y cosas que tenían que ver con COVID también. Los medios trataron de hacer chequear, ¿no? Las fuentes, pero en estos últimos 2 años nos hemos dado cuenta que ha habido canales que estaban produciendo esto durante todo el tiempo. Y algunos de estos mitos se quedan pegados en la mente de la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué deberíamos hacer? Y también, ¿qué deberíamos no hacer? Obviamente podemos checar los hechos, darle contexto a las cosas, chequear nuestras fuentes. Sin embargo, como muchas veces pasa con otros temas como en inmigración, hay muchas mentiras y mitos que han sido compartidas con cierta agenda, ¿no? O sea, con ciertas cosas en mente, pero hay cosas que no son intencionales. Hay gente que comparte cosas que realmente creen. La gente que está en el entorno de la medicina natural, de la yoga, dicen que todo se puede solucionar con remedios naturales. Hubo mucho de esto durante la pandemia y a veces algunas personas también están en contra de las vacunas porque dicen, hey, yo me cuido de mi cuerpo con vitaminas, cosas naturales, etcétera. Y uno tiene estos remedios supuestos, pseudo remedios que aparecen, como por ejemplo
el silver coloidal o no sé cuánto, no sé cuánto de plata coloidal o cualquier otra cosa que a veces compartan. Ahora, presentar los hechos no siempre funciona, pero el reportar, hacer un reportaje sobre el COVID y las experiencias de las personas, experiencias personales, tiene un impacto a largo plazo. Hemos escuchado mucho acerca de gente que no estuvieron vacunadas y que de un momento a otro terminaron en el hospital con COVID, con un caso bastante grave, muriendo, y luego se recuperaron y ahora estaban a favor de las vacunas. Esto podría tal vez convencer a ciertas personas, no a todas las personas. Hay gente que simplemente no creen en nada que los medios dicen. Igual con redes sociales y otros espacios paralelos en los cuales la gente habla acerca de tener tus propias creencias, tus propias ideas. En fin, en español vimos mucha de esa mala información, desinformación que venía de diferentes países, diferentes grupos. Había muchas repeticiones de grupos como Médicos por la Verdad, Médicos por la Verdad en México, en España, en Argentina, en muchos países. Había estos doctores renegados, tal vez, que estaban desafiando todos estos hechos probados a nivel científico y quién sabe por qué. Tal vez querían, no sé, hacer un nombre para sí mismos, quizá ellos lo creían realmente, sea como fuere, le dieron cierta fortaleza, cierta credibilidad a este tipo, a muchas mentiras. También vimos que había mucha mala información que fue producida por la confusión de los gobiernos. A veces los gobiernos no sabían cómo lidiar con ciertas cosas porque este virus era nuevo. Decían, no use máscara, usa mascarilla, no la uses, usa este otro tipo. Uno tiene que tener cuidado y tener en cuenta que es un nuevo virus y mucha de la información va a cambiar con el tiempo. Y esto, las mentiras también van a cambiar con el tiempo. Un día vamos a participar y voy a escribir un artículo sobre algunas cosas que son quizá mitad verdad o un gran porcentaje de verdad. Eso hace que sea más difícil lidiar con ello. La vacuna fue desarrollada demasiado rápido. Sí, fue muy rápido porque era un nuevo virus y la tecnología para desarrollar la vacuna ya existía y había estado siendo evaluada por muchos años. Otra, no creemos en el gobierno. ¿Por qué no creemos en el gobierno que nos quiere vacunar? Cierto, mucha gente no cree en el gobierno, los medios y gente en los medios, ¿no? Cada vez menos, pero uno puede encontrar fuentes confiables en la comunidad que está más cercana a esas personas. Voy a hacer una lista de estos mitos, que son la mayoría son mm, ciertos, pero voy a ponerlos de una manera que no enfatice la mentira. Uno sería, mi estrategia sería evitar enfatizar el mito y s- en tener testimonios, hechos, datos y palabras de expertos. También hay que tener cuidado con el titular. A veces vemos en los medios que el titular es muy sensacionalista porque queremos que la gente haga clic en esa historia. Debemos dejar de hacer eso, porque solo contribuye a enfatizar la mentira. La gente muchas veces solamente lee el titular. Cuidado con el titular y cómo se presenta esta mentira. Hay que usar a gente de confianza, mensajeros de confianza para compartir esta información, gente que esté conectada a los principios y creencias de la gente, como principios religiosos, el bienestar de la sociedad, familia, etcétera. Y otra cosa que recomendaría es, al inicio esto era difícil para mí, porque yo tengo ciertas maneras de, o sea, el creer, reírse, ser superiormente moral, o que la gente que no cree en vacunas son menos inteligentes o son menos que tú, eso no funciona. El tratar de reírse, mofarse de la gente no va a funcionar. Hay que escucharles, hay que respetarles y más bien contrarrestar con información factual. Creo que ya he terminado con mi tiempo. Sandy, dime. Entonces te lo doy.
de vuelta. You're muted. Te toca a ti. Estás en mute. I'm so sorry. Oh, disculpa. Thank you. Pilar. Gracias, Can you now Pilar. introduce Cameron? ¿Puedes ahora, por favor, presentar a Cameron? All right, well, so then I'm very happy to introduce Cameron Ahora voy a Hickey. presentar a Cameron Hickey. Disinformation guru. Es el gurú de información y desinformación. Hemos estado trabajando juntos y ha sido difícil. Thank you so much, Pilar and Sandy. And Muchas gracias, Gracias, Pilar y Pilar y Sandy. Sandy. Déjenme decir, ha sido un placer trabajar con ambas y con este proyecto. En los últimos 2 años se ha aprendido muchísimo y creo que he podido desarrollar cómo trabajar con estos problemas. Hoy quiero empezar con lo que hemos hecho a comienzos del año pasado, que es cuáles son los temas más importantes que vemos. Pilar mencionó varios ya y quiero repasar algunos de estos. Mira, hay muchas fuentes de información, de mala información, medias verdades relacionadas a la pandemia, a la COVID-19, pero la mayoría, la gran mayoría, tienen, digamos, categorías específicas o comunes. Estas categorías comunes, cuando vemos cierto contenido, porque generalmente podemos combatir esto de cierta forma, ¿no? Con las especificidades del problema. Entonces voy a hablar cuáles son estas categorías. No voy a leer todo lo de la pantalla, pero me voy a asegurar de que puedan leer esta información para que puedan leerlo en mayor detalle. El primer tema que vemos que es problemático y que sigue actualmente es que la vacuna no funciona. Hay muchas versiones distintas de esta falta de esta mala información que comunican la misma idea, que la vacuna no funciona. Y vienen de muchas formas. Una de ellas es el hecho de que los boosters significa que las vacunas no funcionan, ¿no? Entonces las personas no entienden los motivos y la lógica detrás de estos boosters y toman estos boosters, estos refuerzos como una prueba de que la vacuna no funciona. Otra más reciente es la idea, que es legítima, una idea legítima, que el Omicron, la variante Omicron, se ha distribuido en el mundo gracias a las personas vacunadas, porque solamente las personas vacunadas pueden viajar. Entonces, la lógica dice que la variante Omicron la ha distribuido las personas vacunadas, lo cual significa que la vacuna no funciona. Pero esto no tiene una lógica real. Entonces, básicamente utilizan medias verdades para racionalizar que la vacuna no funciona. Y esa es una motivación para que la gente no se vacune o no reciba los refuerzos o los boosters. Todo esto se basa en esta idea general de que la vacuna no funciona. El siguiente tema, y esto quizás es algo que existe incluso antes de la existencia de la vacuna, para muchas personas dentro de la comunidad antivacunas, es que la vacuna es peligrosa. Hay cientos de distintas formas de cómo las personas hablan sobre esto. ¿Por qué la vacuna y cómo la vacuna es peligrosa? Pero todo esto va dentro de esta categoría general. Algunas personas dicen que las vacunas tienen químicos tóxicos. Hay muchos químicos, elementos químicos que están en grafín, grametamine, o que incluso las vacunas tienen microchips que están en las redes sociales y dicen que las vacunas son peligrosas. O hay algunos piezas de información sobre los peligros de las vacunas. Por ejemplo, hay riesgos de ataque cardíaco o infarto cerebral. Hay distintos ejemplos que las personas han visto de forma individual o han visto efectos secundarios muy raros. Las personas amplifican esto y dicen esto es muy común. La forma más común que vemos este tema de que la vacuna es peligrosa o las vacunas es peligrosa, que lo más común en los medios sociales son historias personales. Alguien graba un video y dice, me vacunaron y ahora esto es lo que me está pasando. Pero esos no son cosas que podemos verificar. La experiencia de una persona no refleja
algo que sea real en general en todos los casos de la gente vacunada, pero sí podemos ver casos que se pueden demostrar que no son reales para expresar que las vacunas son peligrosas. El siguiente tema es una categoría, pero es un tema, una categoría importante, sobre todo ahora, es varios temas relacionados a los niños y las vacunas. Un tema común que hemos visto, sobre todo en mucho contenido en español, es que las vacunas no son necesarias porque los niños tienen sistemas inmunológicos muy fuertes. Entonces, cuando ellos se contagian del COVID, entonces la enfermedad no va a ser muy seria, muy seria. Las estadísticas dicen que efectivamente es así, pero eso no quiere decir que los niños no deban vacunarse. Hay otras historias incompletas de que los niños pueden tener efectos secundarios más peligrosos, como la miocarditis. Hay muchas variedades de este tema que se relacionadas específicamente a los niños y debemos de los efectos de las vacunas en los niños. Y esta información incorrecta lo que hace es expandir la ansiedad de los padres con los niños, porque los padres quieren mantener la salud de sus hijos. Entonces, cuando las preocupaciones llegan a las vacunas y los niños, entonces esto está utilizando a esta ansiedad y estos miedos. Otro tema es que la vacuna no es segura, pero es una idea de que la vacuna causa un síndrome de deficiencia adquirida inmunológica debido a la vacuna, lo cual no existe. Y la idea es que al obtener la vacuna, el sistema inmunológico del cuerpo lo vamos a debilitar, lo cual no es así. La vacuna, entonces, la idea es que la vacuna debilita el sistema inmunológico y otras cosas te van a enfermar más. Esto es un tema muy general porque mucha gente piensa que, bueno, la vacuna va a ocasionar que tenga otros problemas, ¿no? Por ejemplo, la gente puede decir, no, me he vacunado y ahora voy a ser más susceptible no sé, al SIDA, a la influenza, a que me dé el cáncer. Entonces, esta idea o este tema indica que las personas pueden enfermarse de otras cosas que no están relacionadas a la COVID-19 y es muy frustrante. Otro tema, y seguro todos ustedes lo han visto, está en las noticias últimamente, es que los requerimientos de las vacunas violan las libertades de manera no razonable. Entonces vemos ideas, noticias, memes sobre esta idea que básicamente dice los mandatos para vacunarse violan la Constitución, también violan algo que se llama el Código de Nuremberg, que viene de la Segunda Guerra Mundial, que dice básicamente que no es ético hacer experimentos en las personas. La idea de que los pasaportes de las vacunas violan las privacidades y muchas otras ideas similares. Hay muchos ejemplos de que la gente se resiste, no a la vacuna porque es peligrosa, no porque la vacuna no funciona, sino porque no quieren estar obligados, no quieren que sea obligatorio que se vacunen. Entonces hay historias, noticias de gente que renuncia a sus trabajos, hay unas protestas ahorita en Canadá, todo relacionado a las violaciones a nuestras libertades, que en sí no es cierto o verdadero, es algo subjetivo si una persona sienta que los requerimientos de las vacunas violen su libertad, pero el contenido está relacionado a muchas formas de desinformación o falta de información, lo cual es un problema. También hay muchas teorías de conspiración. Cuando hablamos de estas teorías de conspiración, son afirmaciones increíbles que culpa a alguien en particular o crea algún motivo eh, detrás de por qué existe el COVID o de por qué existen las vacunas, ¿no? Estos son temas como, por ejemplo, decir que el COVID se creó se inventó en China, que perdón, que la enfermedad es una bioarma
o de que la vacuna es una bioarma, o de que el motivo por el cual necesitamos refuerzos para las nuevas variantes, es que las compañías que crean las vacunas quieren hacer más dinero. Ahora, no voy a decir que las compañías que crean las vacunas no quieren hacer dinero, son compañías y eso es lo que quieren hacer, pero ellos lo que dicen es que las nuevas variantes es la culpa de las farmacéuticas porque ellos quieren hacer más dinero. Esa es una forma de desinformación. Otra tema es que gente como Bill Gates está haciendo microchips en las vacunas. Son muy distintos tipos de información. Hay muchos ejemplos de este tipo de conspiraciones. Y finalmente, pero hay dos más. Uno es que los tratamientos alternativos como el ivermectin, la gente habla mucho de esto y que estos tratamientos se están suprimiendo, que hay tratamientos que la gente piensa que funcionan, pero que no son populares o que la CDC no los está recomendando. Entonces, cada vez que hay un tratamiento alternativo, hay un riesgo. Y finalmente, lo coloco de forma separada, pero está conectada a algunas anteriores. Y esto se relaciona a los datos relacionados a los efectos adversos de las vacunas. Hay una base de datos que la CDC tiene que se llama VAERS, V-A-E-R-S, y acá hay informes de las consecuencias negativas de la gente después de vacunarse, que observen sus cuerpos, ¿no? Hay mucha gente que está puesta a las vacunas, toma pedazos de estos datos, trozos específicos, para aducir que las vacunas son sumamente peligrosas. La base de datos la mantiene el gobierno de Estados Unidos, entonces tiene una reputación muy importante, muy buena, porque viene de una autoridad, pero el problema es que las personas utilizan datos de esta fuente de forma errónea, porque no tiene contexto, no utilizan el contexto, no explican el porqué de estos datos. Entonces, es básicamente todas las historias, todas las noticias que utilizan esta base de datos como una justificación. Probablemente esta información vaya a tener falta de información o falta de contexto. Entonces, es un contenido problemático importante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es mi consejo? Estamos trabajando en Media Services. Tenemos varios consejos, pero tengo un enlace acá. Se ha creado hemos compilado varios recursos. El primero es demostrar que son erróneas antes. Entonces, cuando encuentran una información errónea, traten de extraer de esa información cuáles son los datos que faltan. ¿Qué es lo que falta en esa conversación que está haciendo que la gente crea y comparta esa información? Entonces, en vez de pensar, esta es una información incorrecta y por eso te voy a demostrar por qué es incorrecta, porque la gente cree esto, tenemos que pensar qué es lo que falta a nivel general en nuestros informes, que si la gente tuviera esa información, dejaría de creer en esas informaciones incorrectas. Hay puntos importantes en este tema sobre los ejemplos que podemos utilizar para expresar cómo podemos descartar o demostrar que esa información es errónea antes. Y vamos a hablar de eso también en la siguiente pantalla. Es sobre todo cuando ustedes creen su contenido, expliquen claramente por qué el contenido problemático se está distribuyendo, no porque es incorrecto, por qué la gente lo comparte en línea, por qué la gente lo lee y cuáles son los datos que faltan, cuál es el déficit de datos. Enfóquese en los impactos que ese contenido problemático va a tener en la comunidad, por qué esta pieza de falta de información está creando un problema. Creo que también es importante hablar sobre los retos. No podemos ignorarlos. La certidumbre de la ciencia es algo que se mueve mucho, no es algo que esté fijo en el tiempo y que sea siempre verdadero. Las investigaciones cambian, perdón, la verdad cambia en base a la investigación. Es importante que lo digan. También es importante que digan que
reportes anecdóticos no se pueden verificar. Por ejemplo, alguien dice, esto me ha pasado a mí. Si una persona dice, esto me ha ocurrido, ustedes no pueden ir y demostrar que eso no ha sido así. Entonces, Y bueno, aquí este es otro tema que yo sé que Pilar ya mencionó, pero no queremos terminar con un titular que tenga una declaración falsa. Hay un titular que muchos medios usan que dice que cuando se está haciendo un reportaje sobre mala información, usen la estructura de la verdad. O sea, empecemos con el hecho, la verdad, lo verdadero, luego dile a la gente que le vas a dar información, vas a repetir mala información, describe la mentira, describe las tácticas usadas, por qué esas tácticas son potentes y por qué son problemáticas también, y luego refuerza el hecho al final. Entonces, es como si fuera un sándwich, ¿no? O sea, arriba, lo del medio y abajo. Bueno, trabajar con eso, usen ejemplos y cómo lidian con ellos. No solamente es tomar un video y compartirlo ahí en tu artículo, o siempre hay que darle contexto. Frecuentemente eso significa que a veces deshacerse de las fuentes o quitarlas. Si uno dice una fuente prominente de YouTube ha estado compartiendo esta narrativa, no necesariamente vas a dar esa fuente, porque si no todas las personas van a estar buscando eso y si esto es falso, todos lo van a estar leyendo y se van a alimentar de ese contenido. Entonces no tienen que dar una referencia específica o mencionar sus logos o nombres o URLs. En fin, pero cuando compartan contexto, en general usen lo que se llama un overlay. Cuando hay mala información, pongan una X encima o un color así, algo que haga que no se vea como que es lo original. Pongan ahí en grande, resaltado, esto es mala información, le falta contenido, y la idea es que no agarren ese contenido de nuevo y que lo puedan volver a continuar de su reportaje, para que no sea algo que puede continuar haciendo daño. Esto es todo lo que quería hablar hoy día y bueno, ahora voy a pausar. Si hay alguna pregunta, más bien, háganme saber y continuaremos con el resto de este evento, de este ejercicio. Ok, muy bien, muchas gracias a ambos. Una pregunta que yo quiero mencionar y luego pedirle a nuestros medios que compartan algunas ideas, unas historias en las que quieren trabajar. La mayoría de nosotras vamos a estar trabajando en un tipo de historias que son antropológicas. O sea, no son el tipo de historias que vemos en las redes sociales, sino más como entrevistas que creen en los mitos o gente que tiene preocupaciones de que quizás su amigo, amiga, su mejor amigo o amiga, se cree esos mitos ¿no? Este tipo de historias en que uno entrevista a una persona en la calle, en donde escuchamos a gente joven que está pasando por ahí, que está compartiendo la gente joven entre sí. O sea, esa información así que no ha sido filtrada, realmente es un reportaje desde dentro hacia afuera, digamos. Disculpen, se corta un poquito. Disculpen, se cortó por un segundo. La mayoría de nosotros estamos haciendo esto como un reportaje así medio sin filtro, ¿no? Acerca de las historias que están circulando en nuestras comunidades. Y por ello, es allí donde nos encantaría tener algunos ejemplos y escuchar tus consejos, y de Pilar también. Quizá Jorge Macías podría compartir algo con nosotros. Tiene un par de historias bien específicas que quiere resaltar. Jorge, ¿podrías compartir un poco de eso? ¿Qué es lo que quieres, tu intención de hacer un reportaje sobre qué era? ¿Cuál es el tema? Yes, yes, good morning, everyone. I have a specific case Hay un caso específico about a lady de that una many señorita people know
her in Mucha Los gente la Angeles, conoce en Los and Ángeles. she got infected by Y ella se COVID-19, infectó her con husband, COVID-19, her su esposo daughter, también, la and hija her grandchild. y su She was nieto. using Ella chloride estaba dioxide, usando dióxido and de she went to cloro, Mexico, especially fue to a Tijuana, México, to buy the chemicals. específicamente a Tijuana para And she comprar was telling me when estos she was químicos sharing her story y that estaba she was compartiendo mixing su historia de 15 que estaba mezclando, milliliters of chloride disculpe, no with escuché, water, dijo 8 and litros, she no was escuché la cantidad, using pero que estaba usando eso con as clorina, medicine to creo, prevent y que lo COVID. estaba usando como And she medicina said para to prevenir me el COVID. Y me dijo that a it mí worked on her family, que funcionó para and su familia he don't understand why y the que no government entendía is por qué el pretending to gobierno force está everybody to get the tratando de vaccine. forzar a que toda la gente se And she ponga la said, vacuna. no matter Ella what, dijo esto, I'm dijo, not gonna get the sea lo que vaccine. sea, a mí no me van a poner una vacuna, decía ella, ¿no? That's Entonces, a specific case, and es it es is un very caso dangerous that the específico, es message muy that peligroso el she mensaje que wants está to compartiendo express ella de que in quiere public right now when many expresar en people doesn't want to público get vaccine. que no quiere vacunarse y bueno, eso And es how problemático. can I use ¿Cómo this puedo information usar in a esta proper way, información not de to la mystify manera apropiada this myth para of this false idea no that she was resaltar doing este this mito kind of o idea experiment falsa de que with estaba her haciendo own este life? experimento con su propia vida, ¿no? Bueno, esto es todo un desafío. Bueno, todas las cosas sí son un desafío, pero a ver, yo creo que mi punto inicial aquí sería hablar acerca o mencionar el hecho del chlorine dioxide, dióxido de cloro. Es decir, o sea, en realidad esto es lejía o lavandina, según bleach. Es lo que usamos, se pone en las piscinas o en los jacuzzis. No es una medicina, definitivamente no. Se ha hecho muchas investigaciones acerca de eso, en que nos dice que esto es potencialmente un veneno. Por otro lado, hay que empezar con mencionando el hecho de que muchas de estas historias, mitos, se basan en la correlación no significa causa y efecto. Entonces, porque ella tomó esta sustancia y luego le dio COVID y luego se mejoró o no se enfermó, eso no significa que fue debido a que tomó esa sustancia. Mucha gente tiene COVID y se recupera. Hemos pasado un año sin vacuna, mucha gente murió, pero mucha gente no murió. Entonces, sabemos que el cuerpo humano y el sistema inmunológico podría recuperarse por sí solo y luchar esta infección. Por tanto, no podemos decir que porque una mujer que no es una investigadora médica, no tiene experiencia en eso, porque ella dice que pasa, no significa que sea cierto. Pero, por tanto, entonces, que es importante recordarle a la gente cómo hemos llegado al punto al que hemos llegado en ese momento con nuestro sistema médico, que es la evaluación rigurosa, el análisis científico. Hemos basado decisiones en las estadísticas. Jorge, muchas gracias por empezar con esta one more idea. question, please. Sí, tengo una Please. pregunta, por favor. Okay, Una but pregunta how más. can you tell this Pero ¿cómo person puedes that she is totally incorrect when enseñarle a esta she persona? Está studying and she was totalmente... working Y in a estuvo pharmacy trabajando in a en una pharmacy in farmacia Mexico. en She México. was working in laboratories, and how Trabajó en you un can tell her laboratorio. that she's totally ¿Cómo le puedo wrong decir que está because totalmente she said equivocada? this worked for Porque ella me, dice, esto funcionó para mí, husband, my para mi daughter, esposo, para mi and my hija grandson. y para mi nieto. You are unlikely to convince this lady. Es bastante difícil que... Parece que no vas a poder convencer a esta mujer. Esta mujer es un caso duro. Pero mi opinión es que tú puedes compartir la información correcta, los estudios, puedes buscar en internet y encontrar una historia, por ejemplo,
que sí, el dióxido de cloro fue muy popular en Latinoamérica durante COVID-19 y menciona qué es lo que lo describe específicamente y lo peligroso que es. Entonces, quizá podrías mandarle este artículo a mucha gente que podría quizá haber escuchado sobre esto y rodearlo Thank you. de la opinión, información brindada que ha dado que han dado expertos. Alexis está preguntando, ¿es esta mujer lo que le llaman una influencer? ¿Es alguien prominente en las redes sociales? ¿Es una persona cualquiera? X, ¿cómo es? Okay. Well, Bueno, she's an activist in ella Los Angeles es with una the activista en immigration Los reform. Ángeles con lo que es reportes de migración. Uy, eso es un poco jodido. A ver, Cameron, por eso es que eso es tan importante. Son esas cosas que terminan no siendo captadas por nuestro radar. Es difícil que los medios hagan un reportaje sobre esto. Voy a abrir esto a las personas que están participando. Si pueden poner acá alguna pregunta o comentario. No sé, de repente en reactions pueden levantar la mano. No sé. Ahí está. Diana Martínez de San Fernando Valley Sun tiene unas ideas y también creo que había gente que se tenía que ir más temprano de lo normal. Entonces, ¿hay algo que quieran compartir acerca de la historia que están planeando hacer? De la historia o reportaje que están planeando crear. ¿Alguien quiere participar? Diana Martínez. O quizá ya se fue, no sé. Creo que se tenía que ir, no sé. Bueno. Juan Esparza, ¿hay algo en particular que están pensando hacer en su proyecto que quieran compartir? Bueno, ha sido muy interesante todo esto al hablar con ustedes durante la semana. Estoy empezando un poco tarde con esto, pero lo que yo pienso es, voy a tratar de ir a los salones de belleza, porque ahí es donde mucha gente conversa, ¿no? Hay una mujer que conozco hace años y ha estado en redes sociales, pero ella no ha puesto nada que esté a favor o en contra de lo que es COVID y las vacunaciones, ni nada de eso. Pero voy a tratar de escucharla y ver cómo anda, ¿no? De qué trata. Y también la otra cosa que quiero hacer es, voy a hablar con doctores latinos y ver cómo les está yendo con sus pacientes. Hay un equipo acá de padre e hijo en Fresno. A ambos les dio COVID. Por tanto, pueden hablar directamente, de primera mano, acerca de cómo les impactó. Yo sé que estoy hablando de varias cosas, pero estoy tratando de ver dónde empezar. Quiero ver cómo puedo convertir todo esto en una historia, ¿no? La otra cosa es que también, aquí, al menos en el área de Fresno, hay un anuncio de servicio público en cuanto a recibir la vacuna, protegerse con mascarillas, el uso de mascarillas, para muchos latinos, pero me pregunto, ¿qué tan efectivas son estos? O sea, ¿quiénes son los latinos que escuchan a esto? En el condado de Fresno parece que no están escuchando mucha gente porque en este condado tenemos la tasa más baja de vacunación en todo California y los condados alrededor. Entonces, por eso estoy tratando de ver cómo puedo compactar todo esto y hacer que esto sea una historia a la cual la gente se relacione en cuanto a la desinformación, mala información, mentira. Así que se está haciendo para lidiar con este tema. Cameron, Pilar, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? Parece que no has terminado. No sé si hay una manera, algo que pueda mencionar, algo que sí puedo mencionar, es que las bajas tasas de vacunación no
necesariamente es, o sea, no es causado por la mala información. Las inequidades más amplias en la sociedad se manifiestan en la manera en que la vacunación se ha dado en todo el país. Estamos involucrados en un proyecto, por ejemplo, que está enfocado específicamente en la equidad y acceso a las vacunas y que se enfoca en comunidades específicas en particular, y por tanto pienso que hay una posibilidad de que podrías, yo sé que el tema aquí son mitos, pero también hay que reforzar las ideas de que las inequidades sistémicas en cuanto al cuidado de salud es el motivo por el cual hay un problema con el acceso a las vacunas, y eso no podemos dejar que esto sea otro caso en el cual nos dejan de lado. That's I like that one. that's very Me helpful. gusta. Jesus Noyola from Jesús. Radio Indígena. Do you wanna De Radio Indígena. speak Jesús, Spanish? ¿quieres hacer tu comentario, pregunta? Yo te hago la traducción simultánea porque sí, va a ser difícil si no. Sí, Va a buenas utilizar tardes a todos. una traducción Buenos días. simultánea. Buenos días. Ah, Good morning. Hablar de los mitos y realidades de las vacunas es muy pues, alarmante acá en nuestra comunidad. Vivo en el condado de Ventura. So this is Yeah. very alarming in my community. I live in Ventura County. He estado trabajando como promotor de información de alcances del COVID y las vacunas. I've been working as promoter of, vaccines and medical responses to COVID in my community. Y normalmente la información que llevamos o voy a los lugares que son como panaderías donde van los campesinos, trabajadores en general. And I share information in places where people gather, like bakeries and coffee places where, the farm workers gather and others in the community. Y lo que escucho acerca de las vacunas, que tiene un microchip, que un 20% no quiere acceder aquí en el condado como a ponerse las vacunas, y también esa preocupación de la esterilización en los niños, la vacuna. So what I'm hearing from people, things like the vaccine has a microchip, that the vaccine can make you sterile, and we have about 20% of people who really do not want to be vaccinated. So could you ask Pilar, could you ask Puedes preguntar, Pilar, sobre casos sort of give an overview of que él va a hablarnos sobre persistent myths si about todavía vaccines existen mitos people existentes don't let go of? sobre las vacunas que la gente sigue creyendo. Entonces vas a enfocarte en esos mitos que hacen que en tu comunidad todavía haya personas que se resisten a la vacuna. ¿Esa va a ser tu historia? Esa va a ser la historia de videos, en la historia de entrevistas a personas que se han puesto la vacuna, y las personas que están en contra de, pues, que se resisten a tomar la vacuna. He's gonna do video of people who have gotten the vaccine and who are fine. And also he's gonna touch on some of the myths from people who Okay. believe them. This is indeed very challenging, Esto and es it's un gran problema verdaderamente, y es maravilloso que vayas a hacer esto. working with you, Jesus. Vamos a disfrutar mucho trabajar contigo en el futuro. Cualquier ayuda que necesites, ya sabes dónde estamos. Because we've only got about Porque 12 minutes left. solo nos quedan I'll 11 go next to minutos más o menos, así que vamos a pasar a Alexis Teclote, but de El I'd like you Teclote, to be very- pero te pido que seas muy conciso. what is your question or ¿Cuál what es tu is the story pregunta you're y cuál es proposing? la historia que estás proponiendo? ¿Cuál es el reportaje que vas a hacer? Yeah, thank you. So I think what it happens Gracias. intergenerationally
Creo que tiene que ser un esfuerzo intergeneracional y estas tácticas, quien sea que esté detrás de estas, de esta forma de falta de información, hay que usar sus tácticas. Tenemos mucha suerte de que Calle 24 y otras organizaciones similares que están en San Francisco van a tener otras campañas sobre información relacionada a las vacunas, a los refuerzos, si se deben usar mascarillas en lugares cerrados. Son varias cosas. Una de las cosas que debemos hacer es trabajar con estas comunidades para ver cuáles son las necesidades. Podemos hacer historias por audio, escritas. Una de las cosas que hicimos en el censo fue creamos un cómic en español y en inglés. Y nadie pudo nadie pudo preverlo. No dos personas en este cómic. Digamos, puede ser un cómic de una persona diciendo me voy a vacunar, y otra persona que dice en la siguiente viñeta, no me voy a vacunar. Entonces yo tengo una persona, un familiar que ha muerto de esto y no va a conocer a su nieta. Entonces, estos mensajes intergeneracionales creo que es una gran idea y creo que es muy importante. Y trabajar con una organización de comunidad, porque nosotros somos un periódico, pero ellos son una organización comunitaria. Entonces, trabajar con ellos es algo natural y ahora debemos determinar qué medio vamos a utilizar. Podemos hacer historias escritas como lo hemos venido haciendo, pero eso no está transmitiendo el mensaje. Debemos utilizar algo visual, algo multimedia, quizás un segmento de audio con fotos o videos, o un cómic, y nuevamente tenemos que ser estratégicos y amplificar este mensaje a través de estos mensajes, a través de estos canales, perdón, donde se transmite la información incorrecta, la información falsa. Jesús le está hablando en español. Entrevistamos a una mujer maya aquí en San Francisco y pues este video fue en español, pero al final ella tradució todo su reportaje en la lengua maya y eso fue para otra vez elevar la importancia de ser vacunada entre una específica comunidad aquí en San Francisco. Entonces no sé si eso lo pongo ahí para un ejemplo. Sí. Y si tienes alguna pregunta, por favor, avísame. Great. Could I just make one quick statement? Quisiera mencionar algo como respuesta a esto. Creo que sobre la idea específica sobre usar esas tácticas que vemos que otros están usando es una herramienta importante y es inteligente. Es muy complicado hacerlo de manera responsable. Y estaba pensando en algo que dijo Jesús, sobre todo, eso me recordó a esto. Cuando tenemos gente que piensan, que creen en estas teorías más increíbles sobre que las vacunas tienen microchips o que cortan la fertilidad de las personas, esto viene de un miedo que alguien quiere hacerte daño para su beneficio propio. Les voy a compartir. Mi esposa es periodista también en un periódico muy importante y hoy día aprendí que los doctores están demandando a su periódico. Este grupo de doctores está promoviendo la desinformación y el punto importante acá es que la gente de este grupo están haciendo millones de dólares cuando convencen a las personas de que las vacunas no funcionan y que tratan de convencerlos de usar ivermectin. Entonces, es importante saber que estos mitos desinformativos en muchos casos, algunos los comparten de manera activa, es porque están obteniendo dinero, los están explotando. Entonces, cuando ustedes piensan que la gente, que están evitando las farmacéuticas grandes, en realidad están apoyando a la gente fraudulenta. Entonces, si les asusta ser las víctimas, también tienen que tener en cuenta que hay otro tipo de gente que quiere explotarlos. Quiero agregar otra cosa que es cierto, es que
someplace. No he escuchado ningún mito que viene de lugares ajenos a los medios sociales. Entonces también tenemos que usar las emociones. Los latinos somos emocionales y creo que no todos somos iguales, pero culturalmente nos basamos en las emociones, en los impulsos, pero también nos creemos mucho en la familia y esos son los mensajes que pueden ayudar. Tienen que preocuparse por sus familias, vacunen a sus hijos, porque quizás nadie le pase a él, pero puede infectar a su abuela. Ellos utilizan mensajes basadas en las emociones. También nosotros podemos responder en base a las emociones. Diana, ¿sigues ahí, Diana Martínez? Just a moment Porque ago. hace un momento estoy llamando porque tus padres te dijeron que querían utilizar un par de padres, de curas. Diana, ¿quieres mencionar esta historia que menciona las, digamos, fuentes religiosas de mala información? Somehow we've You have to lost. unmute her. I don't know. Creo que está en silencio. Okay, somehow. She might have stepped out. Okay. Quizás ha salido. Well, there, of course, a number of people have Bueno, talked about mucha gente ha hablado the role of sobre el papel de los líderes religiosos cuando promueven de la falta de información incorrecta debido a la libertad religiosa. Y esto es algo muy común. No quiero mencionar nuevamente algo, pero ustedes se ya han mencionado varias historias. Hola, Sandy, mi hijo me acaba de llamar, él nunca me llama, así que mis disculpas. Espero que todo esté bien. ¿Quieres mencionar brevemente tu historia de religión? Desgraciadamente, ya le prometí a las personas que no iba a terminar a las 12. Lo voy a mencionar. Lo que hemos visto es que en las iglesias católicas el cura está en la homilía diciendo a la gente que no se vacune porque van a perder su inmunidad natural o sus propiedades de inmunología natural contra el cáncer. Y si el cura les está diciendo que no se vacunen, ¿cómo pueden luchar contra eso? Sé que la archidiócesis debería hacer algo al respecto, pero si ustedes saben sobre el catolicismo, el cura es la representación de Dios en la tierra para mucha gente. Entonces, quizás tengamos que tener que ser parte del programa de protección a los testigos. Diana y su equipo van a hacerlo. Entonces, vamos a mantenerlos informados y esto es algo que es devastador oír que esto está ocurriendo porque hay tantos motivos por el cual la gente no está vacunándose. ¿Algo más que quieras decir sobre eso, Cameron? Eso es una situación muy peligrosa porque tenemos a alguien que está en una posición de poder y en teoría un líder comunitario de confianza, en teoría. Entonces hay formas como reportar sobre esto. Debemos intentar encontrar una persona o grupo de personas que quieran hablar con el cura directamente, alguien que sea más factible, que el cura confíe, que en vez de tú o alguien como yo, alguien que escuche las preocupaciones del cura, comparta sus conocimientos y en muchos casos, como lo dijo Pilar, hay gente que no podemos convencer, hay gente que no nos va a escuchar. Pero cuando alguien tiene un poder tan grande en su comunidad, quizás valga la pena hacer ese esfuerzo para ver cómo nos comunicamos con esa persona, hacer que los doctores, digamos, puedan hablar con estos curas, que quizás
los doctores quizás no estén al tanto de lo que están diciendo estos líderes comunitarios, estas autoridades religiosas. Celina Rodríguez trabaja Fantastic priest con un in cura San- maravilloso en San José. that you wanna sort of go to a Quizás priest sea una to buena pray idea at- ir at, con un at cura Celina's church. Do you wanna just say a en little la bit iglesia de Celina. Celina, quizás quieres decir lo último. share Si podamos do a bit of compartir collaboration on this o quizás with other si outreach? podamos colaborar para ayudarnos mutuamente, entonces It may be useful. Yes, thank you. quizás sea útil. Gracias, Sandy. Creo que va a depender del cura que sea el mando de la iglesia aquí en San José. La Lady of Refuge, el padre Hugo Rojas, ha sido muy activo. También publicamos una historia el 24. Él ha estado muy activo sobre las vacunas, sobre las pruebas. Casi todos los días están haciendo pruebas y él le pide a su comunidad, les respeto, pero es importante que se vacunen. Y él ha sido muy activo. Creo que depende mucho en cada iglesia. Entonces quiero hablar sobre eso. Ustedes van a ver en la historia que voy a publicar cómo los padres, digamos, el clero están apoyando a la iglesia. Si la iglesia, nosotros tenemos estas ideas. Los inmigrantes, cuando venimos a los Estados Unidos, nosotros confiamos en la iglesia. Es el primer lugar a donde vamos porque confiamos en la iglesia en base a las experiencias en nuestros propios países. Y si el padre Hugo o si la iglesia me está ofreciendo la vacuna, a pesar de que mis nietos me dicen que las vacunas no son buenas, yo voy a vacunarme. Entonces, esta ha sido una situación muy interesante que he visto desde el comienzo de la pandemia. Entonces, creo que depende de cada cura. But it's so valuable to take on Pero es de gran valor el tomar sources of las fuentes de información o de mala información de grupos religiosos, porque esos son los que... Sí, hay otros grupos también que son muy conservadores y que están pidiéndole a la gente. Ese es el gran problema. Sí, las evangélicas sobre todo. Última palabra para Manuel Ortiz. Tengo que estar en otra conferencia. Manuel, de Península 360. Gracias a todas y todos. Acá estamos trabajando en un par de maneras. Nosotros trabajamos mucho en el campo, ¿no? De manera, un enfoque más antropológico, digamos. Y otro sería lo que le llaman memes o datos digitales, cosas que se pueden hacerle un seguimiento a este tipo de datos. ¿Cómo se crean y se distribuyen estas cosas? Lo que le llaman digital data, datos digitales como los memes, que le llaman memes o memes. Dice que la vacuna funciona en 90% de la casa, otro que dicen 10% que otros no funciona y que si no funciona, te vas a morir, pero te vas a ir al cielo. Entonces, por ejemplo, es una broma, ¿no? Ese es el tipo de información que estamos recibiendo en WhatsApp, Facebook. Y esa es una de las maneras, uno de los enfoques que nos gusta usar. Siento mucho que tengamos que terminar porque este es el alma de lo que hacemos, ¿no? Ser reporteros, reporteras, el tipo de historias que podemos compartir. ¿Qué va a ayudar más? Lo más informativo. Estamos descubriendo muchas cosas y qué bien que hubiéramos podido tomar esta iniciativa y que todos ustedes quieran hacer esto. Tenemos mucha experiencia acá. ¿Podrían quizá compartir un párrafo entre hoy y el lunes para compartirlos
para compartirlos con Cameron y Pilar. editorial advice. If we can help provide support, we would love to do Si that. podemos I apoyarles. also want to share these story ideas with Irina at the California Department of Public Queremos Health, también so compartir that esto she has a con sense of Yurina en el Departamento de Salud Pública de California collage of myths about para that poder are compartir out there este tipo de mitos, are so información sobre estos mitos que siguen circulando y que son peligrosos. Entonces, quiero agradecerles a Cameron. Gracias por tu gran presentación, a Pilar. Gracias por compartir tu información, la información que estás compartiendo y estar de acuerdo en ser parte de este evento. Esto es una iniciativa de colaboración muy emocionante para mí. Gracias a todas y todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Es una pena tener que terminar, pero ahora voy a hacer cosas más administrativas, menos de reportaje, pero bueno, muchísimas gracias. Espero haberles ayudado de la mejor manera posible. Hasta la próxima.